Estamos hablando la clase número 7 y el tema es la mujer y el hombre de Dios. La mujer no podía escoger a su esposo. Hoy en día se le declaran. Pero la mujer no podía escoger a su esposo. A ella la escogían. Inclusive ni ella conocía al marido, ni el marido la conocía a ella hasta el día de la boda o de la noche de boda. Estaba leyendo una parte de la escritura o parte del libro que hablaba acerca de por qué la Biblia dice, y no la conoció hasta, por cuando habla acerca de José y María, que la Biblia dice que José no conoció a María hasta que dio a luz a Jesucristo. Y después pues tuvo otros hijos. Pero ¿por qué la frase? Y es que realmente no la conocía hasta el día hasta la noche de boda. Ahí era que ella se quitaba el velo y decía, ok, mira con quién me casé. Y por eso es que se queda la frase que no tuvieron relaciones sexuales hasta después que Jesús nació. Pero se utiliza la frase, no la conoció hasta. Entonces, la mujer se le consideraba una propiedad del marido. La mujer tenía que hacer lo que el marido dijera. Era una propiedad. No tenía derecho al divorcio. Quien se divorciaba o hacía los trámites para el divorcio en las cartas de divorcio que se daban en la ley allá en el Antiguo Testamento, era el hombre. Si el hombre era malo, ella no podía divorciarse. Ella le daba gloria a Dios si el tipo era malo, pues y él le daba carta de divorcio, pues ya después le daba gloria. Pero si él no le daba carta de divorcio, tenía que aguantarla ahí con el garnatá y lo que fuera. No tenía derecho a heredar, solo los varones heredaban. El padre de familia moría y quien heredaba en este caso eran los hijos, y de los hijos el mayor era el que se quedaba con todo como patriarca. Las mujeres no se contaban en eso. No tenía derecho a votar tampoco, y eso hasta los otros días. No podía ser sacerdotisa. En el Antiguo Testamento, específicamente en el culto judío, solamente se consideraban a los hombres como sacerdotes. Las mujeres no podían ser sacerdotisas. ¿Okay? No podían ser pastoras tampoco en estos días. Ya cuando entra el mundo evangélico, al principio no se permitían mujeres pastoras. Inclusive hoy en día todavía hay concilios que no aceptan pastoras, mujeres como pastoras. Todavía hoy en día, en el caso de la Iglesia Católica, en el caso de la Iglesia Ortodoxa, que es lo mismo que la Iglesia Católica, lo único que no le responden al Papa, es una cosa independiente, tampoco se aceptan mujeres sacerdotisas. Y hay otras religiones cristianas que tampoco los aceptan. Y en Puerto Rico hay iglesias que tampoco aceptan una mujer como pastora. Pero también aquí en Puerto Rico tenemos, y en muchas otras partes de Estados Unidos y Sudamérica, hay hasta no solamente mujeres pastoras, las aceptan como apóstoles también. Y todos. Hasta aquí tenemos a Wanda Roló, que es apóstol. Y creo que hay 2 o 3 más por ahí. Esto trajo algo que se conoce como el feminismo. También le conocen como la liberación femenina. Pero hay un feminismo que pudiéramos decir que es sano. Y surge de la convicción de que las mujeres padecen injusticia social sistemática por causa de su sexo, o sea, porque son mujeres, no son hombres. Y por eso sufren injusticia social. Por lo tanto, este asunto del feminismo es un movimiento por la eliminación de la injusticia basada en su sexo. Hasta aquí, eso está perfecto. Eso está bien. O sea, que sea discriminada por el hecho de que es mujer y no es hombre, pues entonces hay este movimiento que se levanta que está luchando contra eso. Y eso está bien. Y más adelante voy a ampliar un poquito este asunto, pero ese feminismo es sano, es bueno. Y ese feminismo sano logró y ha logrado un sinnúmero de cosas a lo largo de la historia. Las mujeres pueden votar por primera vez
En el 1869, en Estados Unidos, en el estado de Wyoming, fue el primero que lo aprobó. Luego, en el 1920, se enmienda la Constitución de Estados Unidos permitiendo el voto femenino en todos los estados de la nación americana. Anterior a esta fecha, solo Wyoming fue el que lo permitió. O sea que no estamos hablando de los tiempos bíblicos, estamos hablando de 1920. Y ahí fue que se le dio el voto a la mujer, porque hubieron mujeres que se levantaron peleando, porque nosotros no podemos votar. Si ese presidente me va a gobernar a mí, pues yo no puedo escoger quién es. ¿Por qué? Se les permitió ocupar puestos políticos y en la judicatura, o sea, tenemos juezas actualmente, abogadas, fiscales, cuando hablo de judicatura, no solamente me refiero a juezas, sino también hay fiscales, todo lo que es la rama de la judicatura no se permitía a la mujer, ahora sí se permite. ¿Okay? Y esto se logró por el feminismo sano. Igual sueldo que el hombre por el mismo trabajo. O sea, había casos donde un hombre y una mujer realizaban el mismo tipo de trabajo, pero la mujer le pagaba menos porque era mujer. Y hacían lo mismo que el hombre. Lo mismo. Trabajan en computadora, lo mismo. Y a veces las mujeres hacían hasta mejor trabajo que el hombre, pero al hombre le pagaban más. Los beneficios del hombre eran mejores. Pues entonces esto se fue logrando a través de los años. Pero esto, hermano, esto viene de bien atrás. De bien atrás. Y poco a poco es que se ha ido cambiando, modificando este asunto y se le ha dado la posición, el honor, la deferencia que se le debe dar a la mujer, pero con mucho esfuerzo y con mucho trabajo. Y poco a poco se ha ido logrando. Ahora, tenemos el feminismo radical, que no es muy bueno, porque ahí cambia la cosa. Y el feminismo radical es una corriente feminista que surge en los Estados Unidos a finales de los 60 y sostiene este feminismo radical que la raíz de la desigualdad entre el hombre, la desigualdad social en todas las sociedades hasta ahora existentes ha sido el patriarcado, la dominación del hombre sobre la mujer. Esto es porque los hombres se creen mejores que las mujeres y que está el patriarcado y tiene que existir en cierta forma el matriarcado. En otras palabras, que aquí las que tienen que mandar son las mujeres y no los hombres. Ya encontré eso que ilustra muy bien. Y ahí están las mujeres sacando bolleros y sacando pecho porque entonces ya entra en un asunto de pelea contra el hombre. Esto es por culpa de los hombres, esto es por culpa de ellos. Y este asunto, esto es un problema social, es por culpa de ellos. Y entonces ya no se lucha por cosas justas, sino que ya viene a ser como una dominación de la mujer sobre el hombre y sobre la sociedad. Y en esta lucha terminan ellas degradándose a sí mismas, que es lo que hemos visto a lo largo del tiempo. Aquí tengo había algunas demasiado de fuertes que preferí no traerlas, pero estas muchachas, gracias a Dios que están aquí, pero están desnudas. Ellas se paran a hacer sus protestas desnudas, dice mi cuerpo, mi decisión, porque ellas quieren abortar, ellas si quieren tener relaciones entre el mismo sexo, pues deben permitírselo porque esa es su decisión. Esto que está acá es una manifestación de feministas desnudas en Argentina, desnudas completas, caminando por la calle con sus cuerpos escritos, gritando como locas, que en lugar de verse femeninas, se ven grotescas, se ven feas, se ven mal. Entonces no le hacen honor a la figura de la mujer y para dar más la impresión que Satanás está manipulándola y en lugar de darse su posición, se están degradando completamente. Este feminismo radical ataca la figura masculina, ataca el matrimonio entre hombre y mujer, apoya el aborto, no busca igualdad, lo que busca es su ser superior. No es que estamos al mismo nivel, es que yo quiero ser mayor que tú y tú te vas a someter. Y como dije ahorita, se ve grotesco, vulgar
y degrada la imagen de la mujer. Y esto no es bueno. Debemos hacernos varias preguntas que tengo aquí. ¿Cuáles son realmente los derechos de una mujer o de la mujer? ¿En qué reside la identidad esencial de la mujer? ¿Y en qué manera se produce, ya sea su descubrimiento o su destrucción? El asunto de la identidad. ¿Cuál es la condición que Dios establece para la mujer? ¿Y cuál es el trabajo al que Dios la llama a ella? Basándonos en la palabra, responderemos a estas preguntas utilizando 4 conceptos centrales. Y los 4 conceptos centrales que voy a utilizar es el concepto de la igualdad, la complementariedad, responsabilidad y ministerio. En base a esos 4 conceptos vamos a contestar las preguntas anteriores. Y vamos a empezar con el primero, que es la igualdad. ¿Quién pudiera, utilizando el micrófono, leerme Génesis 1 del 26 al 28? Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Basándonos en ese pasaje bíblico, vamos a hablar de la igualdad. Igualdad entre la mujer y el hombre. Miren lo que tengo por aquí. Igualdad. Mira esto. La resolución divina. O sea, ¿qué Dios dijo que iba a hacer? Él dijo: hagamos al hombre y señoree. Eso es lo que Dios quería hacer. Hagamos al hombre a nuestra imagen. La creación divina. ¿Qué fue lo que Dios hizo? Y creó Dios. La bendición divina que Dios hizo: hagamos al hombre, señoree. Dios lo creó y le dio la bendición. Le dijo: fructificar, llenar la tierra y sojuzgarla. ¿Ok? Eso, cuando usa la palabra hombre, se refiere a la mujer también. No tan solamente al hombre como tal. Ahí está incluido el hombre y la mujer. Y esto lo vamos a ver. Dice la palabra que Dios hizo al hombre a su propia imagen e incluye a la mujer en este asunto. Porque dice que cuando hizo al hombre a su imagen, dice, varón y hembra los creó. Los hizo a su imagen, hizo al hombre a su imagen, varón y hembra los creó. O sea que el hombre y la mujer son la imagen de Dios. Y a ese hombre, a esa criatura que hizo a su imagen, y esa criatura es hombre y mujer, hizo el hombre y la mujer a su imagen, les encomendó a la raza humana, incluyendo a la mujer, la agradable tarea de la reproducción. Porque yo creo que ellos no estaban enfogonados por eso. Sí, no, qué bueno, eso fue una bendición. Y a esa creación, que es hombre y mujer, les dio dominio sobre la tierra y los seres vivos. No tan solamente a Adán, a Eva, porque esa es la creación. Creó Dios al hombre a su imagen, varón y hembra los creó, y les dijo: dominen, señoreen, sojuzguen. De manera que desde el principio el hombre fue varón y hembra. ¿Ok? Cuando dijo Dios, hagamos al hombre, y dijo, varón y hembra los creó, estamos hablando que todo lo que es imagen a Dios es también la mujer. Y la bendición fue para el hombre y la mujer, y la responsabilidad de dominar, de señorear, también fue para el hombre y la mujer. Leo nuevamente. De manera que desde el principio el hombre fue varón y hembra. El hombre y la mujer por igual fueron beneficiarios de la imagen de Dios y del mandato
de gobernar la tierra. Incluía a la mujer también. En ese texto que alguien leyó ahorita, que está en Génesis capítulo 1, versos 26 en adelante, en ese texto no hay ninguna sugerencia de que uno de los dos sexos se asemeje más a Dios que el otro, ni de que uno de los dos sexos tenga mayor responsabilidad sobre la tierra que el otro. No es que el hombre se parece más a Dios que la mujer, y tampoco la mujer se parece más a Dios que el hombre. Los dos son imagen y semejanza, y a los dos se le dio la autoridad, porque los creó Dios, varón y hembra. Ese es el origen, ese es el arranque, así empezó todo. Claro, la Biblia dice que Dios en el capítulo 2, entonces detalla cómo fue la creación. En el capítulo 1 dice que los creó, pero en el capítulo 2 dice cómo fue la creación, da los detalles. Y dice, pues sabemos que Dios creó al hombre primero y después le dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y entonces le dio una ayuda a él. Quiere decir que el hombre era la cabeza y que la mujer iba a hacer una función de ayuda a ese hombre para entre los dos cumplir con el propósito de Dios de gobernar y de señorear sobre la tierra. Ese es el arranque. Así empieza. No estoy hablando de la ley de Moisés, ni estoy hablando de... Es como Dios lo hizo al principio. Así fue que arrancó. Entonces, los hizo iguales, a su imagen. Dios es un Dios plural. Hagamos. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando Dios, que es un Dios plural, que es Padre y Espíritu Santo, y dice hagamos, creó al hombre también en plural. Porque dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra. Dice tres, varón y hembra, los creó Dios. También es plural. O sea, hizo un ser que la única forma de que pudiera estar completo era que fuera hombre y mujer. Entonces, creó Dios, plural, un ser que se compone de hombre y mujer, plural. Y la Biblia dice que cuando se casan, cuando se unen, forman una sola carne. Y son plural al mismo tiempo. Son uno y son dos al mismo tiempo. Así que este asunto que el hombre y la mujer en el arranque tienen igualdad delante de Dios. En cuanto a dignidad, en cuanto a parecerse a Dios, en cuanto a autoridad sobre la tierra, ¿ok? En cuanto a la responsabilidad de gobernar y de multiplicarse, igualitos. Ahí no había uno mayor que el otro en ese sentido. Esta igualdad original de los sexos se distorsionó con la caída. Eso estaba, hasta ahí iba todo perfecto, hasta que metieron la pata. Y ahí la cosa cambió. ¿Ok? Cuando comieron de la manzana, la china, el guineo, lo que haya sido, la cosa cambió, se distorsionó esa igualdad en este evento. Parte del juicio de Dios por la desobediencia lo constituyó el pronunciamiento sobre la mujer. En el caso del hombre, sabemos que Dios le dijo al hombre, ahora yo te puse a que cultivaras el huerto, pero ahora se te va a hacer más difícil. La tierra va a producir cardos, espinos. Se te va a hacer más duro el cosechar. A la mujer le dijo, ahora tú parías feliz de la vida como si nada, pero ahora te va a doler. Y no solo eso, tu voluntad será para tu marido. Entonces ahí cambió. Se hizo una distorsión y podemos decir que ahí entró la maldición. Las consecuencias del pecado se vieron en esa igualdad que marcó la relación de desigualdad. Entonces, en vez de igualdad complementaria, y ahorita vamos a hablar esta palabra la vamos a desarrollar ahorita, en vez de igualdad y que se complementaran el uno al otro, comenzaría a haber dominio de uno sobre el otro. En este caso, del hombre sobre la mujer. Cuando eso
Antes de la caída no existía. Los dos estaban igualitos. Pero los hombres, cuando Dios habló de esta desigualdad, los hombres se aprovecharon, cogieron pon, explotando este pronunciamiento que Dios hizo, y han oprimido y subyugado brutalmente a las mujeres en formas que Dios nunca propuso. Entonces el hombre ha ido más allá. Con razón David le dijo a Dios: si tengo que escoger entre el juicio del hombre y el juicio de Dios, yo prefiero el de Dios, porque el hombre no tiene misericordia y Dios sí tiene misericordia. Entonces el hombre, al tener autoridad sobre la mujer, se dio lo que hablamos ahorita, que la despreció, que la humilló, que la ha tratado despectivamente por muchos años, que la ha usado como objeto, que le ha quitado derechos que nunca debió haberle quitado. Y por eso hemos visto la degradación de la figura de la mujer en las manos del hombre durante muchos años. El hombre abusó. Mahatma Gandhi escribió una biografía, y en su biografía habla acerca de la relación de los hombres con las mujeres allá en la India, y dice: el marido hindú se considera amo y señor de su mujer, quien lo debe atender permanentemente con deferencia. No estamos hablando de los tiempos bíblicos, son unos años atrás, todavía hoy se da. En el Corán, esto es degradante, dice así: el hombre tiene autoridad sobre la mujer porque Alá ha hecho a uno superior al otro. En cuanto a aquellas de quienes temen desobediencia, repréndanlas, mándenlas a camas separadas y azótenlas. O sea, estamos hablando, zúmbale todo lo que quiera después que no le ponga ni un hueso. La puedes embaratar la piel, le puedes arrancar las orejas, dejarla ciega, quemarle la piel después que no le ponga un hueso. O sea, ¿cogió con el hombre? Seguro que cogió con. Con razón los feministas y la liberación femenina y toda esta cuestión. Un misionero católico que pasó 12 años en el norte de América, dijo, con los esquimales, dijo de las mujeres que vivían allí. Él pasó 12 años y él dijo que la mujer esquimal, dice, entrenada para realizar toda clase de tareas prosaicas. La mujer esquimal está acostumbrada a soportar las debilidades y los apetitos de los hombres, pero yo no pude acostumbrarme a lo que parecía una relación amo-esclavo entre el cazador y su mujer. O sea, él dice, yo tuve 12 años allí, pero yo no me podía acostumbrar a eso, no puedo soportarlo. Inclusive estaba leyendo que el hombre se expresaba de su esposa de la misma manera que se expresaba del pejo que usaba para arar el trineo. O sea, que valía para él y tenía el mismo uso que el pejo que usaba para arrastrar el trineo. El hombre abusó y ha seguido abusando. Vamos a ver en el Antiguo Testamento cómo se trataba a la mujer en el Antiguo Testamento. Por más que alguien pueda decir que en el hombre judío también ha tratado a la mujer de una forma despectiva, pero en el Antiguo Testamento Dios no trataba a la mujer de forma despectiva, era el hombre, pero Dios en la ley no trataba a la mujer así. Era que el hombre cogía y maltrataba y abusaba de la mujer. Pero a la mujer se le consideraba parte integral de la comunidad del pacto, de modo que varones, mujeres y niños se congregaban para escuchar la lectura pública de la Torá y para la adoración comunitaria. Mira, en Deuteronomio 31:12, Dios manda, harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, para que oigan y aprendan
y teman a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. ¿Saben que en el Nuevo Testamento eso estaba prohibido? Cuando Cristo estaba en la tierra, los judíos de ese entonces decían que era mejor meterle fuego a los papeles de la ley, a las escrituras, que sentar a una mujer y enseñarle. Imagínate cómo era eso. O sea, ellos tenían sus propias reglas aparte de la ley. Ellos habían añadido a la ley cosas que Dios no había dicho. Cuando Dios dijo desde el principio, enséñale a las mujeres, a los niños, a los hombres, siéntalos a todos y enséñales la palabra. Pero con los años, a las mujeres las sacaron aparte. No, tú no puedes entrar aquí, tú no puedes ir a la sinagoga, eso es más que para los hombres. Las mujeres no pueden entrar ahí. Las mujeres no se les puede enseñar, eso es en la casa, encerradas allá. El hombre cogió pero Dios no era eso lo que le decían. La cultura judía también había adquirido parte de ese machismo abusador, pero Dios no era así. En el Antiguo Testamento se daba suma importancia al matrimonio, el cual tenía por modelo el amor del pacto de Jehová con Israel. Cuando los profetas del Antiguo Testamento hablaban de la relación entre Dios y el ser humano, lo comparaban con la relación matrimonial entre el hombre y una mujer, dándole honor a esa relación, no como las otras naciones que menospreciaban el matrimonio, que abusaban de la mujer, que la tiraban por allá como si fuera una cosa y como su propiedad. Dios siempre hablaba del matrimonio como algo bonito, algo que lo representaba a él mismo. Y no puede haber matrimonio si no hay una mujer. ¿Okay? Digo, hoy en día pues hacen matrimonios entre dos hombres. Se celebraba la belleza del amor sexual como en el Cantar de los Cantares. En el libro de Cantares está dedicado completamente a la relación matrimonial sexual entre un hombre y una mujer, que también simboliza la relación entre Dios y su iglesia. Pero de lo que trata ese libro es exalta la figura de la mujer, la belleza de la mujer. Habla del cuello, que es como una torre. Yo no me imagino un cuello de la mujer como una torre. Más se me parece una jirafa, pero en la palabra, si tú con lo que has leído el libro de Cantares, usted sabe que se expresa de la mujer de una manera exquisita y realza su belleza. Y es un libro inspirado por Dios. Está ahí. No lo podemos quitar. Se ponderaban las capacidades de una buena esposa. Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Y por ahí sigue hablando. Un libro, un capítulo completo dedicado a la mujer, exaltando las virtudes de una mujer. Y eso es un libro inspirado, un capítulo completo inspirado por Dios, hablando de las virtudes de una mujer virtuosa. Ese es el concepto que Dios tiene de la mujer. Y lo vemos en el Antiguo Testamento. Elegían como ejemplos dignos de admiración la vida de las mujeres piadosas, emprendedoras. Se habla, por ejemplo, de mujeres como Ana, Abigail, Noemí, Ruth, Esther. Son mujeres que formaron, de las cuales se habló que hicieron cosas dignas de mencionar, y aún en el Nuevo Testamento se hace referencia a esas mujeres que hicieron cosas tremendas. Y Débora, sí. Sí, pues. Sí, también. Se van a el Nuevo Testamento. No me hagan trampa, estoy en el Antiguo todavía. Sí, creo que Nidia, Pablo le agradece a Nidia por ser colaboradora. La vamos a ver ahorita, la vamos a leer. Tengo eso también. No se me escapó ese detalle. Constantemente se subraya la necesidad de cuidar de las viudas. Algo que Dios menciona constantemente es que había que cuidar de las mujeres que habían enviudado. O sea, en el Antiguo Testamento vemos a un Dios exaltando,
no tratando a la mujer de una manera despectiva, considerando los talentos, las virtudes, utilizando la figura de la mujer para hablar aún de él mismo. Y cuando dice que la mujer no se olvidará la mujer de lo que dio a luz, ¿verdad que no? Aunque ella se olvidare, yo no me olvidaré de ti. Entonces ahí hay una comparación de Dios con una mujer también. Son detalles que a veces uno pasa por alto y uno se concentra que en el Antiguo Testamento que trataba mal a las mujeres, pero era el hombre, no Dios. Dios siempre tuvo una deferencia hacia la mujer. 2 libros de la Biblia que tienen nombres de mujer: el libro de Ruth y el libro de Esther. 2 mujeres protagonistas de 2 libros inspirados por Dios que están en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento. O sea que son dos libros completos, 2 libros que tienen nombres de mujeres. Están ahí. ¿Verdad? Génesis. Lo que pasa es que al principio, cuando pusieron el nombre, pues quizás no había mujeres que tenían ese nombre. Después fue que se antojaron de llamarse Génesis. En el Nuevo Testamento, el nacimiento de Jesús de una mujer restituyó a las mujeres la dignidad que habían perdido con la caída y también su actitud hacia ella. Miren, hermano, Jesús nace de una virgen. La mujer en la caída, cuando el hombre, cuando el pecado, hubo una pronunciación, como dije al principio, de Dios contra el hombre y contra la mujer. El hombre cogió pon y abusó de este asunto. Pero cuando Jesús viene, lo primero, la manera en que Jesús llega a la tierra es a través de una mujer, de una virgen. ¿Ok? Y cuando Él llega, comienza a restituir la dignidad de la mujer, esa dignidad que había sido dañada allá el día de la caída. El ángel Gabriel llamó a María, a una mujer, le llama muy favorecida. Y la prima de María la consideró bendita entre todas las mujeres. Comienza el cumplimiento de la profecía bíblica de que el Mesías iba a venir, y comienza exaltando la figura de una mujer. La Iglesia Católica pues exageró la nota, ¿verdad? Y la tienen como si fuera una diosa. Pero la realidad es que no se puede negar que en el arranque del cumplimiento profético de que el Mesías vendría, quedó marcado por la figura de una mujer. En este caso, pues María. Junto al pozo de Jacob, Jesús habló con una persona que tenía 3 impedimentos. Número 1, era mujer. Era samaritana y era pecadora. Sin embargo, Jesús entabló una verdadera discusión teológica con ella. Eso está en Juan capítulo 4. Y eso estaba prohibido. Eso estaba prohibido. Tú no podías hablar en la calle con ninguna mujer. Samaritana. Era una mujer samaritana y pecadora. Porque qué sé yo cuántos maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. ¿Ok? Así que se consideraba una mujer de la calle, en cierta manera. Y Jesús se sienta con ella y comienza a hablar. Cuando los discípulos regresan, dicen, ¿pero qué tú haces? Que no te vean, porque eso supone que eso no se haga. Al mediodía. Entonces Jesús comienza a devolverle la dignidad. No la trata como los demás seres humanos trataban a las mujeres. Comenzó a darle dignidad, honor, respeto. Comenzó a tratarlas de la misma forma en que se trataba a los hombres. Y con los hombres se podía sentar y hablar de teología en cualquier esquina, pero con las mujeres no. Pero Jesús dijo, a mí no me importa, porque esto no es la ley del hombre, esto es la ley mía. Y Jesús comenzó con su presencia a romper la maldición del pecado que había caído sobre la mujer, donde se había degradado. Jesús comienza a sanar eso, a restaurar esa relación. La mujer que había sido sorprendida en adulterio, Jesús fue amable con ella y se negó a condenarla. Llegó hasta allí, la tiraron al piso,
Esa mujer la encontramos en adulterio y había que apedrearla, pero no trajeron al tipo, porque al tipo no lo trajeron, la trajeron a ella, pero al tipo no lo trajeron. Así que mientras todos la bofeteaban o la injuriaban y en la ley decía que había que apedrearla, pero Jesús rompe con eso y comienza a darle el honor. Te vamos a dar la oportunidad de que te arrepientas, de que no vuelvas a hacer eso, vete, no peques más. Y comienza a perdonarla, a restaurarla y a tratarla con dignidad. Permitió que una prostituta se le acercara cuando él estaba a la mesa para mojarle los pies con sus lágrimas, secarlos con sus cabellos y cubrirlo de besos. Eso estaba, por eso fue un escándalo. Jesús aceptó el amor de aquella mujer, interpretándolo como gratitud por su perdón, porque Dios la había perdonado. Cuando Jesús aceptó este asunto, arriesgó su reputación e hizo caso omiso al silencio indignado de su anfitrión. El que lo había invitado estaba calladito mirando y si este fuera profeta, sabría quién es esa mujer que le está tocando los pies y jamándole todas las lágrimas a eso. Me parece que no es profeta. Sí era profeta y conocía muy bien. Pero Jesús venía a restaurar, no solamente, venía a restaurar al ser humano, y la mujer era parte del ser humano que Dios venía a restaurar. Y lo trató con dignidad. Todas estas cosas que Jesús hizo estaban en contra de la cultura judía de aquel momento, de tratar a la mujer como una cosa. Y Dios no la trataba como una cosa. En esas tres oportunidades, tres casos que mencioné, Jesús recibió en público a una mujer pecadora. En ese entonces, un hombre judío tenía prohibido hablarle a una mujer en la calle, aunque se tratara de su propia mujer, hija o hermana. Esa era la costumbre en aquel tiempo. Tú no le puedes hablar a una mujer en la calle. Y Jesús le hablaba a gente que ni conocía, a mujeres que ni conocía, hablaba de teología, se dejaba tocar por ellas, las perdonaba, mantenía una jerarquía. Esa mujer lo tocó, le sobó todos los pies con lágrimas y con el pelo se lo enredó ahí. Hizo mucho más de lo que había en aquel tiempo. Además se consideraba como un hecho impío enseñarle la ley a una mujer, según el Talmud, que no es la ley. Eso eran libros que ellos tenían, aparte. Según el Talmud, sería mejor quemar las palabras de la ley que confiárselas a una mujer. Cuando ahorita leímos que en Deuteronomio el Señor dice, reúne a todo el mundo, incluyendo las mujeres, los niños y los extranjeros, los hombres, todo el mundo, y enséñales la ley, enséñales la palabra. Pero con el coger de los tiempos, los hombres decían, no, a las mujeres no se les puede enseñar. Es mejor pegarle fuego al libro, a la Biblia, que enseñarle esto a las mujeres. Pero Jesús quebrantó esas normas y convenciones de tradición. Jesús venía a romper con la maldición del pecado. Y todas estas cosas, ese trato que se le daba a la mujer, era parte de la maldición del pecado del hombre. Y Dios venía a levantarla y decía, hasta aquí llegó esto. Se le hacía bien difícil porque la cultura de aquel tiempo era bien dura. Pero Jesús empezó a trabajar con esto. Jesús acabó con la maldición de la caída, devolvió a la mujer la nobleza que había perdido parcialmente y restituyó en la nueva comunidad de su reino, que es la iglesia, la bendición original de la igualdad sexual. ¿Se acuerdan cuando ahorita estuvimos hablando acerca, esto es de la creación hasta antes de la caída? Había una igualdad entre el hombre y la mujer, donde Dios los hizo a los dos semejantes a Él. Le dio la misma bendición y le dio la misma responsabilidad de gobernar, de multiplicarse, de subyugar a toda la tierra, al hombre y a la mujer. Llega la caída, la cosa cambia, y cuando Cristo vuelve, viene a restituir eso a como estaba antes de la caída, a devolverle esa dignidad a la mujer. Vamos a donde Pablo. Pablo en Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos sois
todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Vemos, hasta ese momento, lo que vemos es el trato de la cultura judía, cómo trataba a la mujer, cómo el hombre trataba a la mujer. Pero cuando comienza la iglesia, comienza a cambiar. Comienza Dios a transformar ese nuevo reino establecido en la tierra, que es la iglesia. Dios lo establece y comienza un trato totalmente diferente. Y Pablo, que bastante durito que era con este asunto, él mismo dice, ya en este nuevo sistema de gobierno de Dios sobre la tierra, que es a través de la iglesia, ya no hay diferencia entre los y las mujeres. Son iguales. Son iguales. Así pues, la igualdad sexual establecida en la creación, pero dañada con la caída, fue recuperada mediante la redención de Cristo. Cristo cambió el asunto. Con la redención se remedia la caída y se recupera y se establece la creación de Dios como Dios la tenía al principio. Hombre y mujer disfrutan pues de la absoluta igualdad y valor delante de Dios. Hasta aquí. Preguntas, dudas. ¿Estamos bien? Ok, vamos a entrar en el punto de la complementariedad, o sea que se complementa el hombre y la mujer. Hombres y mujeres son iguales, pero a la vez no son idénticos. Somos diferentes y nos complementamos con las cualidades distintivas de nuestra propia sexualidad, psicológicas y fisiológicas. Alguien dijo un día que tratar con un hombre es como tratar con un Toyotita del 80 que no tenía muchos embelecos ni nada, eso era motor y transmisión y un jadiecito y más nada. Pero tratar con una mujer es como tratar con un transbordador de estos que van al espacio, que tienen botones por todos lados y prenden bombillas y de momento una alarma y dice, ajayo, ¿qué está pasando aquí? Yo no sé lo que pasa. Y tienes que coger clases para poder trabajar con esto porque somos diferentes. Somos iguales, pero somos diferentes al mismo tiempo. Somos iguales en dignidad. Este hecho es la base de la diferencia y de los respectivos roles dentro de la sociedad. Esas diferencias que nos distinguen a cada uno de nosotros es la clave de los roles que son diferentes para el hombre y la mujer. Somos parecidos a Él. Tenemos la misma bendición de Dios. Tenemos la misma responsabilidad de multiplicarnos sobre la tierra, de gobernar sobre la tierra, de subyugar sobre la tierra. Pero somos diferentes, por lo tanto los roles y las funciones van a ser diferentes, no son iguales. Lo que el hombre no puede hacer, lo hace la mujer, y lo que la mujer no puede hacer, pues lo hace el hombre. Cuando examinamos los roles del hombre y la mujer, deberíamos tener cuidado con esto, porque varían de acuerdo a la cultura de cada sociedad, incluyendo la judía. Los roles del hombre y la mujer, depende de la cultura donde tú estés, van a ser en una cultura, los roles del hombre y la mujer son de una forma y en otra cultura son de otra forma. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Los roles, no podemos decir que Dios dijo que el hombre es el hombre no puede cocinar en la casa. El hombre y la mujer no pueden recortar el patio. Porque en una cultura los hombres son, inclusive dicen que los mejores chefs son hombres. Y cocinan de maravilla. En casa Marina cocina, pero cuando yo cocino los nenes dicen, hoy cocinó para mí. Después arreglamos esto, Marina, después lo arreglamos. Pero en casa, ¿quién está más en el patio? Marina. Yo le meto mano al patio cuando me dan con el látigo y mira la hierba, ok, vamos para allá. Pero Marina se levanta y se tira para el patio, si la deja está todo el día en el patio. Pero ¿quién hace la compra? ¿La hago yo?
Yo sí tengo una compra en casa, no es ella. ¿Cuáles son los roles? Mira, eso puede variar de lado a lado. Eso, ¿ok? Pero sí algo no varía, y es, por ejemplo, bueno, puede variar. Hay trabajos rudos, hay trabajos pesados, y por causa de la contextura física del hombre, pues el hombre los hace. Son más propios del hombre que de la mujer, como tal. No es lo mismo ponerse a levantar sacos de cemento a una mujer que sea un hombre que levante los sacos de cemento. ¿Okay? Aunque hay mujeres hay mujeres que se las traen y cogen el saco de cemento y lo tiran por ahí para arriba como si nada. Pero no son las muchas, son las menos. ¿Ok? Pero este asunto de la diferencia marca los roles es cierto. Pero como dije ahorita, hay que tener mucho cuidado porque puede variar de cultura en cultura. Puede variar de cultura en cultura. Y mayormente la judía que tenían a la mujer, y como nosotros lo que hacemos, leemos la palabra, y en la Biblia está impregnada de cultura judía. Y uno tiene que tener mucho cuidado cuando lee la Biblia, porque a veces puede interpretar parte de la cultura que está ahí como teología. Y hay que separar lo que es cultura de lo que es doctrina y teología. Y hay que ser cuidadoso en ese sentido. Ajá. Usa el micrófono. Aquí está. Ajá. Quería compartir, a mí me pasó recientemente, que yo le compartí una predicación a una persona que yo conozco, era una pastora predicando, y su respuesta fue que era eso, que yo una predicación muy buena, que yo sí quería compartir, y me dijo que yo no iba a predicación de mujeres, que yo creía en los ministerios de las mujeres, para las mujeres no. Pero le diste la predicación a un hombre. Sí, yo era un amigo, sí, a un amigo. Okay. Que la mujer debería ser la cabeza de la iglesia, debería ser el pastor, que no es la predicación de y fue fuerte para mí. Yo no tenía propósito. Invítalo para que un día que no le predique. Pero en el evangelio. Micrófono, usa el micrófono. No, en el evangelio de ahora, en el siglo XXI, hay personas que no creen en el ministerio de las mujeres. ¿Verdad? Sí, yo voy a tocar eso, ya me invito. El asunto de las pastoras y eso. A ver, tratando de que a nosotros no tienen pastoras. ¿Los adventistas? Ok, pues mira, ese detalle no lo sabía. No tienen pastoras. Sin embargo, ellos siguen mucho los de Elena. Pero no tienen pastoras. Sí. Se contradice. Las mujeres nunca están al frente. El devocional de Usa el micrófono, por favor. No va a quedar grabado nada de eso. Va a quedar un silencio. En un devocional de ellos tampoco. Dentro de la iglesia, Una mujer ya no pueden predica. hablar en emisora, pueden hablar en otro sitio, pero dentro del templo no. No. O sea, desde acá arriba no. De esa hermana no vaya a iglesia de los mamás, que no verdad que no sé. Sí, lo queremos mucho, pero pues, yo compartimos eso. Ok, Génesis 1 declara la igualdad de los sexos. Y Génesis 2 aclara que igualdad no significa identidad, sino que se complementa. Génesis 1 dice, y creó Dios al hombre, varón y hembra lo creó. O sea, creó Dios al hombre, varón y hembra lo creó. O sea, esto que estoy creando están iguales. En el capítulo 2 es que dice, ok, tienen unas diferencias, porque él es hombre y esta es mujer. Así que hay unas diferencias en cuanto a fisiología, la psicología es completamente diferente. Tú tiras a un hombre solo, vete a la casa de un hombre que iba solo. Eso es
Eso es. Vas a la casa de una mujer que iba sola y tú vas a ver cortinitas, florecitas y todo, qué sé yo, y tú vas a la casa de un hombre, eso es. Porque los hombres vivimos hasta debajo de un puente. Normal. Dado que han sido creados por Dios con igual dignidad, el hombre y la mujer deben respetarse, deben amarse, servirse y no despreciarse mutuamente. Porque los dos han sido creados con la misma dignidad. Y en eso no hay diferencia. O sea, yo no puedo tratar como una esclava, como una cosa. Caminas 20 pies allá atrás y no te pagues aquí. Y no me hables en la calle, me hablas en casa, por aquí no puedes hablar. Pero si es que somos creados con la misma dignidad. Debido a que son complementarios entre sí, el hombre y la mujer deben reconocer sus diferencias. Deben reconocer sus diferencias y no tratar de eliminarlas o de usurpar el rol distintivo del otro, que es lo que hace el feminismo radical. No, el feminismo sano busca igualdad. El feminismo radical busca degradar la imagen del hombre y que la mujer está por encima del hombre y que hay que descartarlo. Al hombre no sirve, hay que descartarlo. Las diferencias entre los sexos constituyen el hecho más importante de la sociedad humana. Mire, qué aburrido sería este mundo si todos fueran mujeres. Y qué aburrido sería este mundo si todos fueran hombres. La base de la sociedad es la diferencia perfecta que Dios hizo entre el hombre y la mujer. En 1 Corintios 13, 11, 3 dice: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Sería bueno que en su casa usted leyeran todo el contexto para que sepan de lo que está hablando aquí. Con relación a eso, quiero decir que Pablo agrega el rol masculino como cabeza. Afirma que el marido es la cabeza de la mujer. Y en términos generales, que Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. O sea, hay un orden de mando. Ahora, este asunto, brinqué al concepto de la responsabilidad y salí de que somos complementarios. Ahora voy a hablar de la responsabilidad. Yo necesito que alguien me lea esto. Vamos a ver. Maribel, Lidia, una de ustedes dos, metan mano ahí. Efesios 5, del 22 al 33. Las sujetas, las casadas están sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ellas, para santificarlas, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborrece jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá
a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande en este misterio, mas yo digo, es esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ok. Ese es Pablo, el mismo que escribió lo que leímos anteriormente. ¿Qué quiero traer con este asunto? En ese pasaje bíblico establece varias cosas. Ser la cabeza de su esposa significa para el marido cuidado y responsabilidad. No está diciendo que es cabeza y que va a abusar de ella. Ese pasaje lo que está diciendo que lo que implica ser cabeza es que la va a cuidar, es que tiene una responsabilidad con ella, de cuidarla más. En otro pasaje habla de que los hombres deben tratar a la mujer como vasofrán. ¿Okay? Como cabeza, se entrega a sí mismo por amor a ella, tal como lo hizo Cristo por su cuerpo, la iglesia, y la cuida, como todos cuidamos de nuestro propio cuerpo. O sea, cuando en ese pasaje está hablando de cabeza, no está hablando de autoridad, no está hablando de pegarle, de tratarla despectivamente. Está hablando de que dice, el hombre es cabeza de la mujer, así como Cristo de la iglesia. Y cómo Cristo ejerció su función como cabeza de la iglesia. Dice que entregó su cuerpo por la iglesia y que la cuida. Y así debemos ser nosotros. Ser cabeza no implica pegar, no implica tratarla mal, implica cuidarla. Implica que el hombre tiene una responsabilidad con su esposa. Su interés no es oprimirla, sino liberarla. Tal como Cristo se dio a sí mismo por su esposa, con el fin de presentársela a sí mismo radiante y sin culpa. Así también el marido se da a sí mismo por su esposa, con el fin de crear las condiciones adecuadas para que pueda crecer hasta la plenitud de su femineidad. Es lograr crear el ambiente necesario para que esa mujer se desarrolle y logre el propósito de Dios para su vida. Eso es lo que implica ser cabeza. Lo que hizo Cristo con la iglesia. No es de autoridad y de abusar de ella. No es de opresión. Porque eso es lo que dice el pasaje. Vamos a hablar ahora de ministerio. La mujer, y ahora vamos a hablar de las mujeres pastoras y todas esas cosas que le gusta a Génesis. Ministerio significa servicio, diaconía. Y todo cristiano, varón y mujer, joven y viejo, está llamado a seguir las pisadas de aquel que no vino para ser servido, sino para servir, que fue Cristo. Y en Mateo 10:45 Jesús mismo lo dice: yo no vine para ser servido, sino para servir. Todos hemos sido llamados al ministerio. Marco, perdóname. Sí, gracias. Hay una R. Lo único en cuestión es la forma. Lo que hay que bregar, lo que hay que hablar es la forma en que debe asumir el ministerio la mujer. Si debe tener límites, y en especial si corresponde o no a la ordenación de mujeres al ministerio pastoral o al liderato. Todos estamos llamados al ministerio, todos estamos llamados a servir, a hacer algo. Ahora, ¿deberían las mujeres ser pastoras? Apóstoles, sacerdotisas, mujeres curas. En el pasado la iglesia evangélica no ordenaba mujeres al pastorado y la católica nunca lo ha hecho hasta el día de hoy. Digo en el pasado porque actualmente ya entre nosotros, entre nuestras iglesias, hay mujeres que son pastoras. En el Antiguo Testamento dice la palabra que mujeres que ejercían un ministerio en el Antiguo Testamento. En Éxodo 15:20 dice: y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero
en su mano y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Esa era María, la hermana de Aarón y de Moisés. Ella era profetisa y la Biblia habla de un montón de mujeres que fueron profetisas, ejercieron el ministerio. No solamente habían hombres profetas, sino que había mujeres profetas también. En Jueces 4:4 dice: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, la hija mía, que también era profetisa, mujer de Lapidot. De ahí se le va a poner que lo lapidaba. Pero eso es mucho decir que en el Antiguo Testamento, a pesar de la cultura judía, ella fue, creo que fue el cuarto juez. En el tiempo de los jueces, ella fue el cuarto juez, cuarto, quinto, bueno, no me acuerdo bien, cuarto, quinto, y fue una mujer. Y dice, ¿perdón? Muy respetada, inclusive, yo encontré ese dibujito que representa a Débora, porque cuando Israel en un momento dado fue a salir a la guerra, el capitán del ejército dijo: si tú no vas conmigo, yo no voy. Si tú no vas conmigo, yo no voy, porque la gente iba donde ella a consultar todos los problemas. Ella era jueza, estuvo un tiempo determinado como jueza, ella era la que gobernaba y la gente la reconocía y la respetaba e iban donde ella a consultar todo. Y como ella hablaba de parte de Dios, porque era profetisa, el capitán del ejército dijo: es que si tú estás con nosotros, es como si Dios estuviera con nosotros. La gente se va a animar, los hombres se van a animar si te van allá al frente. Aunque no dé ni un palo, nada. Tú quédate allí, que la gente te vea, que los hombres te vean. Y ganaron. Esto es lo que yo te estaba diciendo ahorita. 2 libros del Antiguo Testamento tienen nombres de mujeres, que es el libro de Ruth y el libro de Esther. Estamos hablando del Antiguo Testamento. Mujeres profetizas, mujeres que gobernaban en un momento dado, libros de la Biblia que Dios le puso nombres de mujeres por lo prominentes que fueron. En Segunda de Reyes 22:14 dice: entonces fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán, Asías y la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikba, hijo de Arás, cojan nombre para sus hijos, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén, en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y dice la palabra que ella le habló de parte del Señor y dijo: dile al que te envió, al rey, que por causa de su temor y que él rasgó sus vestiduras y demás, el juicio que yo voy a enviar, dice el Señor, no te lo voy a enviar en tu tiempo, sino más adelante. Y esa mujer, Dios la usó para dar palabra de Dios al rey en un momento crucial. En el Nuevo Testamento, sí, por favor. Hechos 2:17-18. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Amén. El día de Pentecostés se cumplió y esta profecía cumplida incluía a las mujeres. Dice: sobre vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Mujeres. En el Nuevo Testamento, desde el Antiguo Testamento estaba profetizado que las mujeres iban a profetizar. Derramaré de mi espíritu sobre mis siervos y sobre mis siervas. Derramaré de mi espíritu y profetizarán. Eso se cumplió el día de Pentecostés. Miren, cuando Dios derramó su Espíritu Santo el día de Pentecostés, de ahí en adelante, dice la Biblia que el Espíritu Santo de Dios repartió dones
a la iglesia. Y esos dones venían sobre aquellas personas que habían sido ungidos, sobre los cuales había sido derramado el Espíritu Santo. Hombres y mujeres. Y que los dones del Espíritu eran para edificar a la iglesia. Quiere decir que tanto hombres como mujeres recibieron dones. Dones que Pablo dice que le den rienda suelta, que ejerzan la función, que ejerzan los dones, porque son para edificación. Y si la mujer, y si las mujeres, las niñas, las siervas que estaban allí recibieron la unción y recibieron dones, entonces los hombres podían ejercer su función con los dones y las mujeres no. Era para todos. O sea, es como si Dios le diera chavos a todo el mundo, incluyendo las mujeres, y los hombres los pueden gastar, pero las mujeres no. Te estoy dando este don, este regalo, y todos lo van a usar. Y, hermano, nosotros conocemos, los más conocidos son los 9 dones, pero hay otros dones que más adelante se mencionan en Romanos y en otros pasajes de la Escritura, y se mencionan dones de liderazgo también. Dones de liderazgo que Dios repartió a toda carne dentro de la iglesia, incluyendo hombres y mujeres. Dones de liderazgo para hombres y para mujeres. Y si Dios los repartió, es para que lo ejerzan dentro de la iglesia, para edificación de la iglesia. Claro, en aquel tiempo había una cultura machista donde a los hombres era que se les permitía, a las mujeres no. Pero vemos que aún en el Antiguo Testamento la cultura machista judía se veía dentro del Antiguo Testamento, pero Dios iba por encima de esa cultura y Dios honraba a las mujeres y las trataba con una diferencia que el hombre no la trataba así, pero Dios sí. En Hechos 21, 9 dice: tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Creo que está hablando de un tal Felipe. Felipe tenía 4 hijas que profetizaban. Qué curioso, no tuvo hijos. Bueno, no dice que tenía hijos, dice que tenía 4 hijas. Las 4 profetizaban. El don del Espíritu Santo derramado sobre sus vidas, y profetizaban. ¿Y dónde profetizaban? Pues en la iglesia. En la iglesia. Hechos 18:26 dice: y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, pero cuando oyeron, Priscila y Aquila le tomaron aparte, este fue el caso de Apolo, y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Miren, hay un detalle que a veces uno pasa por alto, pero Priscila era la mujer y Aquila era el hombre. Y Pablo siempre menciona a la mujer primero y el hombre después. Es un caso extraño, da la impresión que quien tenía el don de ser maestro o de liderar era ella, no él. No es el único caso, hay un montón. Pablo en muchas ocasiones menciona a Priscila y Aquila, y creo que solamente en un caso menciona a él primero y después ella. Todas las demás veces que él menciona y habla de este matrimonio, siempre menciona a Priscila primero y después a Aquila. En el verso 18, esto es en el verso 26, pero anteriormente en el verso 18 menciona a Priscila y Aquila. Y lo que está diciendo aquí es que Apolo era un ministro del Señor, pero solamente conocía el bautismo de Juan, no conocía el bautismo del Espíritu Santo. Y Priscila y Aquila cogieron a este hermano, lo jalaron aparte y lo instruyeron, le enseñaron. Una mujer enseñando a un hombre, a un líder que ya era predicador, y esta mujer lo coge aparte y dice: mira, hermanito, venga acá, le voy a enseñar algo, lo que dice la palabra, lo que está ocurriendo aquí. Y es una mujer con su esposo la que se dedica a esto. En Filipenses 4, del 2 al 3, dice: ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti,
compañero fiel, que ayudes a estas, ¿a quién? A Evodia y a Síntique, que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Está poniendo a esas dos hermanas al nivel de los demás hombres que trabajaron con él y se fajaron. Le pone al mismo nivel de los demás colaboradores que son hombres, Evodia y Síntique. Yo quisiera que me buscaran en sus Biblias estos pasajes bíblicos. Romanos 16, y alguien lo pueda leer del verso 1 al 7, y después el verso 12, y después el verso 15. Ahí sale tu nombre, Lidia. ¿No? Que tu nombre va a salir en esa... Sí, mire, ¿quién puede leerlo con el micrófono, por favor? El más 7. Primero sí, Romanos 16, del 1 al 7. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que le recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que le ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a sí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epéneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saluda a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes y mis compañeros de prisión, de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Amén. Hasta ahí, perfecto. Estaba leyendo que siempre se había creído que Junias era un nombre de mujer, y luego se descubrió que Junia es el nombre de, que era de hombre, y Junia es un nombre de mujer. El versículo 12, por favor. Se dice: saludad a Trífena y a Trífosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Y el 15. Saludad a Fílogo, a Julia, a Nereo y a sus hermanas, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Amén. Quise que se leyeran esos pasajes, tienen unos nombres, porque ahí específicamente menciona los nombres de mujeres. Y Pablo está en ese último capítulo de ese libro de Romanos. Él comienza a agradecer a un sinnúmero de colaboradores y comienza a mencionar a las mujeres. Menciona a una hermana que era diaconisa, hermana Febe. Vuelve a mencionar a Priscila y la pone antes que el marido. Priscila y Aquilo, su esposa. Y da a entender que juntos pastoreaban una iglesia que estaba en su casa. Sigue mandando saludos a más mujeres y a hombres, los cuales dice que han trabajado mucho para el Señor. Y los comienza a saludar. Y pone a los hombres y las mujeres al mismo nivel. Al mismo nivel. Que se han fajado, que trabajan para la viña del Señor, que están ejerciendo su liderazgo dentro de la iglesia de aquel tiempo. Aquí vamos a darle un cambio, un giro al asunto. ¿Quién puede leer esos dos versículos? Alguien que no sea Maribel y allá, mira, Carmen. Primera de Corintios 14, 34 al 35. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. El otro. Yo lo otro.
Primera de Timoteo 2:11-12. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Ok, dejé esas dos bombas para el final. Todo iba bien hasta ahí. Todo iba bien hasta ahí. Con esto termino el estudio bíblico. Las primeras iglesias estaban impregnadas de la cultura judía. Acuérdense, Pablo era judío, era un rabino judío. Todo lo que él se crió con esa cultura, eso fue lo que él aprendió, eso fue lo que le enseñaron, y él viene a los pies de Cristo, y él comienza a ser transformado, y todo lo que leímos anterior, vemos a Pablo agradeciendo a las mujeres. La Biblia muestra que había diaconisas, que había mujeres que profetizaban, que había mujeres que enseñaban. Así que como que no es compatible esto que él está diciendo aquí con lo que hizo Priscila cuando cogió a Apolo aparte y ella le enseñó con su marido cuál era la palabra. ¿Okay? Y Priscila y Aquila tenían en su casa una iglesia. Ellos eran pastores. Pero la iglesia de Corinto, hay un pasaje que está en Corintios y el otro, ¿dónde era que estaba? Ahí. En Timoteo. Uno en Corinto y uno en Timoteo. Y lo que hemos estudiado un poquito este asunto, sabemos que la iglesia de Corinto tenía un desorden terrible. Y Pablo fue bastante fuerte en esa iglesia para establecer y poner orden en esa iglesia. Y torcerle el cuello. Yo estaba leyendo que en Corinto específicamente, en la ciudad de Corinto, era una ciudad griega, gentil, y había allí un templo al dios Baco, y que parte del culto a ese dios constituía, en el culto que se hacía a ese dios, parte del culto era que las mujeres hacían un alboroto en el culto a ese dios, hacían unos ruidos. Había un bochinche, como que se formaba una gritería, y específicamente la voz de la mujer era la que resaltaba. ¿Qué sucede? Probablemente muchas de esas mujeres se convirtieron a Cristo, estaban en la iglesia. El escritor dice que algo que pudo haber estado ocurriendo allí es que estas mujeres probablemente creyeron que era una buena forma de adorar a Dios, porque así ellas habían aprendido en el culto al dios Baco. Esto es una suposición. ¿Ok? Otros escritores dicen que las mujeres se ponían a hablar a la parte de atrás, hacían ruidos y bochinches y cosas, y que las mandaban a callar. Pero la realidad es que esto es parte de la cultura judía. Las mujeres no podían hablar en la sinagoga, no se les permitía hablar. Y ellos estaban implementando lo que habían aprendido en la cultura judía, la estaban poniendo de práctica allí. Timoteo, en el caso del otro pasaje que leyó Carmen, que fue el de Timoteo, era un pastor joven y Pablo lo educa en cuanto al orden que él esperaba en la iglesia que Timoteo estaba pastoreando. En ambos casos, Pablo hace alusión al hombre como cabeza de la mujer, que es lo que establece la palabra, como queriendo asegurar que no se inviertan los papeles. Claro, lo hace de una forma bastante enérgica, lo hace de una forma bien fuerte, pero lo que se deduce es que Pablo se quiere asegurar que los papeles del hombre como cabeza no se fueran a invertir. Y es bien enérgico y bien fuerte en este asunto. Probablemente porque quizás no estábamos allí, no sabemos realmente lo que estaba pasando, pero todos los comentaristas mencionan que prácticamente estos pasajes bíblicos que Carmen leyó son pasajes difíciles de interpretar correctamente, porque contrasta, es como diferente a todo lo anterior, donde vemos a la mujer funcionando como líder, profetizando, diaconisa, colaboradores con Pablo, haciendo todo el trabajo. Y de momento Pablo dice: se me callan en la iglesia, no pueden hablar.
Y como que, espérate, yo estaba contigo, yo enseñaba y a ver, no por la iglesia. Hay algo en el asunto aquí que tiene que ver con cultura judía y con alguna situación dentro de la congregación donde Pablo quería asegurarse que no se invirtieran los papeles y que el hombre se mantuviera siendo la cabeza de la casa, del hogar, y no fuera la mujer. Inclusive, siempre menciona el asunto de las mujeres, o sea, las esposas. Siempre, en ambos casos, menciona las esposas. Vuestras mujeres. Hay una versión que dice vuestras esposas. No es que la mujer es así, es tu esposa, tu esposa. Y aquí dice, la mujer aprende en silencio, y después dice, aquí menciona, no le permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino que esté en su casa. Y dice que esté en su gente, la mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y hay unas versiones que esta palabra de mujer, en ambos casos, la pone como la esposa. No es cualquier mujer, es tu esposa, la esposa, las que son casadas, que tu esposa no se trepe, no vaya por encima del marido. Y una interpretación es que Pablo quería asegurarse que eso no se trastocara como tal. Así, pero no cabe duda que la mujer jugaba un papel demasiado importante dentro de las iglesias del Nuevo Testamento. Génesis se me fue, pero le iba a preguntar, ¿todavía crees que la mujer debe ser pastora? Miriam. Ahí en el caso donde habla de Timoteo, también ahí hay un revolú con el caso de Timoteo, porque en ese tiempo, o sea, dice que Timoteo era un pastor joven. Sí. Y para aquella época los pastores eran viejos. Exacto. Entonces Timoteo es de los primeros que viene joven al pastorado. Exacto. Entonces ahí que Pablo le asegura que está pendiente, porque tú tienes que educar bien a estas mujeres, porque hay muchos ojos encima de ti. O sea, ahí cuando nosotros estudiamos a Timoteo y a Pablo, vemos que el énfasis de Pablo todo el tiempo sobre Timoteo era por el hecho de que todos estos pastores viejos, todos estos evangelistas, todos tenían los ojos puestos sobre Timoteo. ¿Para qué? Porque él era el jovencito del grupo y era importante que él se comportara tanto o mejor que estos pastores envejecientes. Okay. Y que no lo vieran como un nene chiquito. Como inexperto, o sea, que no sabía lo que estaba haciendo. Exactamente. Bueno, hasta aquí esta clase de hoy.